Página 54, lección 15. Vamos llegando. El quiz. Solo nos queda el examen final después de esto. No celebren todavía. Guántense. Guántense. 11. Hermana Zulem, hermana Lady, ¿no? ¿No? Ok. Luisa. Luis Fernando Cortés Alonso. Sí, señor. Hermano Lucho, por favor. Luis Fernando Cortés Ceballo, pastor de la iglesia, primera iglesia bíblica bautista de Montenegro, Quindío, Colombia. Por favor, empeñese para ser número 11, hermano. Aquí con voz de trompeta, medio dormido, pero ahí vamos. Hoy, Amartoloy, ¿qué más dice? Esotesan. Esotesan. Sí, señor. En Eke de Sí, señor. Dora Ora Kai Egenetesan. Egenetesan Matetai Tou Curios. Sí, señor. Perfecto. Bueno, la frase termina así en el español más hermoso del mundo. Amén. Los pecadores fueron salvos en aquella hora y llegaron a ser discípulos del Señor. Amén. Yes. Amén. Entonces, tenemos aquí el verbo sozo, de salvar, pero tiene muchas joyas engalanándolo. ¿Ah? Engalanándolo. Como por ejemplo el aumento, Yes. que me indica que es tiempo pasado, y zetaeta, Que es pasivo. que me indica que es voz pasiva. Hay que agregar la palabra ser. Entonces no es solo salvo, sino tesan, fue salvo o fueron salvos, porque es tercera persona plural. Sí, Señor. Los pecadores fueron salvos en aquella hora. Y ahora la palabra egenetesan, que encuentro en párrafo 159 de lección 15, página 51. La tercera palabra, egenethen, de ginomai, llegar a ser. Con teta eta, otra vez más, hay que... no se puede agregar la palabra ser porque esto es deponente, ¿no? Amén. Sí, así es. Entonces, con un verbo deponente no se puede nunca, no se puede traducir pasivamente. No se puede agregar la palabra ser, es imposible. Entonces, número 10 queda así, en 11, con ese verbo egenetesan, tiene que ser llegaron a ser, no puede ser fueron llegados a ser, no. Tiene que ser llegaron a ser, no agregar la palabra ser. Y llegaron a ser discípulos del Señor. Ok, número 11 queda así. Los pecadores fueron salvos en aquella hora y llegaron a ser discípulos del Señor. Exactamente como lo dijo nuestro hermano Lucho. Luis Fernando Cortés Ceballo. Otra vez más. Los pecadores fueron salvos en aquella hora y llegaron a ser discípulos del Señor. Número 12. Por favor, hermano Kevin, Sí, lee el griego y danos la traducción. 12. Por el temen, Sí, señor. tepon, tupon, o gar,
Dexontai, exactamente. Demás, Utoi. Perfecto. 12. Ok, hermano, traducción. 12. Fuimos a otro lugar, pues esos no nos recibieron. Amén. Ahora, como indiqué anteriormente, la palabra heteron no es una palabra que hayamos aprendido hasta la fecha. No sé cómo se coló ahí. Lo hizo. Inspirado por el Espíritu Santo. Escondidamente se disfrazó y se entró. Pero ahí está, heteron. Quiere decir otro lugar, heteron topon. La palabra, ¿cuáles son los verbos, hermano? Señor. 12. Sí. Posfe. Por ruthemen. Porúceme, eso mismo, pastor. Ajá. ¿Y el otro verbo? De sontar. Dexontai, exactamente. Ahora, el primer verbo ahí, tengo el aumento, tengo la zeta eta, que me indica que debe ser traducido normalmente pasivamente. Pero el problema aquí es que por Roma es deponente, entonces tiene que ser traducido activamente, siempre. Entonces, fuimos. ¿No es así? Fuimos. Fuimos a otro lugar. Porque ahora Dexontai es un problema porque normalmente lleva Dexontai, lleva la ki y no la xi. Normalmente se escribe así, con ki, komai, dekomai. Pero aquí tenemos no ki, sino sí, dexomai. Oigo el son de la sigma. Cuando oigo el son de la sigma y no hay aumento, ¿qué tiempo será? El futuro, y no puede ser otra cosa. Tiene que ser el futuro. Entonces, Dexontai quiere decir recibirán. Fuimos a otro lugar porque estos Utoi no nos recibirán. Yo voy a las calles para predicar si las iglesias no me recibirán. El primer púlpito es en calle. Eso fue el primer púlpito de Cristo, el primer púlpito de Pablo, porque le echaron fuera de la sinagoga, ¿verdad? Él entró como un judío, un fariseo, entrenado, preparado, inteligente, sabiduría, y su mismo pueblo los echaron fuera. ¿Qué hizo? Fue a las calles. John Wesley murió no metodista. ¿No sabían esto? No. John Wesley no murió metodista y él es el fundador de la iglesia metodista. Pero él dijo, muero anglicano. ¿Por qué? Porque nunca pensaba ser metodista. Él quería quedar dentro de la iglesia anglicana toda su vida, pero le echaron fuera y no tuvo otra opción que hacer ¿qué? Andar por todos lados los campos de Inglaterra a caballo, predicando en las veredas, en las sendas, en las carreteras, en los campos, en las calles. Hasta las vacas, pues. Exactamente, hasta las vacas. Sí, me lo predicó. John Wesley, fundador de la iglesia católica. Pues De la iglesia católica. Americana. Pobrecito John Wesley, quedándose con Jesucristo por mí ahora. Es una herejía, pastor. ¿Ah? Es una herejía. Sí. John Wesley, Perdóname. fundador de la iglesia metodista. Pero ¿qué pasó? Dijo,
Número 12. Fui a otro lugar porque estos no me recibirán. Fuimos a otro lugar porque estos no nos recibirán. Preguntas. Oh, no decimos 13. Hermano Eric, entonces número 13, por favor. Edó-Saxón, Sem, Odeos, Sí, señor. Hubo, Sí, Tom, Guión, Edó-Saxón, de otro. Amén. Dios fue glorificado por el Hijo y Él le glorificó a Él. Perfecto. Tengo edoxaste. Hermano, ¿lleva edoxaste la primera palabra un aumento, sí o no? Sí, pastor. Y también tiene la zeta eta, que indica que es voz pasiva. Por eso nuestro hermano añadió la palabra fue. Dios fue glorificado por el Hijo. Fácil. Dios fue glorificado por el Hijo. Ahora un poquito complicado aquí. Tenemos edoxaste. Edoxaste. Ya no es voz pasiva. Ahora es tercera persona singular, voz activa. Segundo auristo. No, primera auristo. Primera auristo. Entonces, Él glorificó. Auton, a Él. Acusativo. A personal. Glorificó a Él. Y no hay sujeto. Tercera persona singular, puedo buscar el sujeto o ser dentro o fuera del verbo. Y si está fuera del verbo, tiene que ser caso nominativo, pero en ningún lado aquí encuentro caso nominativo. Bueno, por lo menos en la segunda cláusula no encuentro voz caso genitivo. Caso nominativo, disculpe. Entonces, tiene que ser dentro del verbo él, y Él glorificó a Él, o Él le glorificó, mejor dicho. Entonces el número 13 queda así: Dios fue glorificado por el Hijo y Él le glorificó. Última respuesta: Dios fue glorificado por el Hijo y Él le glorificó. Preguntas. Número 15, hermana Luisa, por favor, lee en griego y danos la traducción. Estoy más zetai, gemin, topos, urano, kata, ten, evangelian, to, curio. Evangelian, tu curio, sí. Será preparado lugar para vosotros en el cielo, según las promesas del Señor. Bien hecho. Estoy más teseta de estoy manso. ¿Lleva aumento, sí o no? Sí. No. No, porque estoy manso lleva la epsilon. Normalmente estoy manso lleva la epsilon. Y si fuera aumentado, llevaría la eta, alargando la epsilon, pero no lo es. Entonces, nuestra hermana lo tradujo bien. Será preparado para nosotros lugar en el cielo. Gemin, caso dativo, a o para. Será preparado para nosotros. Caso nominativo, el sujeto. Lugar será preparado para nosotros. En el cielo. Lugar será preparado para nosotros en el cielo.
Kata con acusativo, según. Kata con acusativo, según la promesa, evangelia. Según la promesa del Señor. Número 15 queda así. Será preparado lugar para nosotros en cielo o en el cielo. Debe llevar un artículo definido, no sé por qué. Será preparado para nosotros un lugar, puede ser un lugar. Por eso no lleva el artículo definido. Un lugar. Será preparado para nosotros un lugar en el cielo. No, sí, no, me equivoqué ahí. Todavía no sé por qué no lleva el artículo definido la palabra cura, no. Pero de todos modos vamos. Será preparado para nosotros un lugar en el cielo según la promesa del Señor. Preguntas. Número 16, hermano Jimmy, por favor, lee en griego y danos la traducción. Tategna prosneexthesam Sí, señor. tu curio. Perfecto. Los niños fueron ofrecidos al Señor. Sí, señor. ¿Cuál es el verbo? Prosenecthesam. Sí, señor. Ahora, prosenecthesan es bien complicado verbo, pero no es imposible. Voy a lección 14 y veo ahí la última palabra del vocabulario prospero, que quiere decir ofrezco. Es un verbo compuesto. Vuelvo a lección 15 y veo en cuanto a la palabra fero, segunda columna del vocabulario, cuarta palabra enecthen, que quiere decir llevar, traer. Entonces, próspero quiere decir ofrecer. Entonces, prosenecthen quiere decir ofrecer, pero segundo auristo de voz pasiva. Entonces, número 16. Prosenecthesan, voz pasiva, hay que agregar la palabra ser. Y es segundo auristo, teta eta. Y quiere decir ofrecer, fueron ofrecidos. Los niños fueron ofrecidos al Señor. Prospero, que quiere decir ofrecer, lleva el acusativo de la cosa ofrecida y el dativo de la persona a quien se ofrece. Acusativo, ta tecna. Los niños fueron ofrecidos al Señor. ¿Pregunta? De la palabra proseneta también, ¿no? ¿Ah? La palabra proseneta también es griego. Ah, sí. ¿Qué quiere decir? Ofrecen. Es algo que está ocurriendo en el mundo moderno, pastor. Ofrecen las personas al servicio de. ¿Al servicio qué? De. Y eso se llama proseneta. Ok. No es el niño. Ya veo por de dónde viene el vocablo. Eso ocurre mucho aquí en Colombia. Sí, señor. En gran parte del mundo. Y en Japón hay mucho de eso. Ofrecer. Proseneta. Ok. Ah, sí. Ok, entonces los niños fueron ofrecidos al Señor. Preguntas. 17. ¿A quién toca? La hermana Zuleika. Zulemi. Hermano Zulemi, por favor, lee griego y danos la traducción. Eidon houtoui ton
Sedón, Toi, Curión, Kai, Ecousan, Tes, Fones, Autou. Y la traducción es: estos vieron el rostro del Señor y oyeron la voz de Él. Perfecto. Edom, página 48, quinta palabra, cuarta palabra, Edom, segundo auristo de Blepo. Vieron estos, tercera persona singular del verbo, estos vieron el rostro, estos vieron el rostro del Señor. Ahora otro verbo, hermana, ekusan. ¿Tiene ekusan aumento? Sí, Señor. Sí tiene. ¿Cuál es el aumento? La eta. La eta, porque la alfa se mudó a eta. Y también tiene sigma alfa. ¿Qué indica sigma alfa, hermana Zulemi? Sigma alfa indica pasado, futuro, no, pasado. Pasado, pero primer auristo. Ajá, primer auristo pasado, sí. Ajá. No es voz pasiva. Entonces, estos vieron el rostro del Señor y oyeron la voz de Él. Estos vieron el rostro del Señor y oyeron su voz. Estos vieron el rostro del Señor y oyeron la voz de Él. Auto de Él. Genitivo de Él. Preguntas. ¿Quién se atreve a hacer el número 19? Hermano Zulemi. 18. Yo, pastor. La 18. Bueno, hermano Zulemi fue primero. Tú puedes ser 19, ¿ok? Sí, pastor. Ok. Bueno, entonces miró, oico, Micro, oico, acusefetai, sí. Hei, Fonecto y apostolón. Perfecto. En la pequeña casa será escuchada la voz del apóstol. Perfecto. ¿Cuál es el verbo? Es fone. No. Ay, Dios mío. Esa que es muy larga. Feisetai. ¿Lleva aumento? No. No. Acusteisetai no lleva aumento. Por lo tanto, no es pasado. Futuro. Sí, aquí es futuro porque la marca de la voz pasiva en el futuro es la teta eta. ¿Qué palabra en la voz pasiva voy a agregar? Ser. Será. Escuchar. Oído la voz, escuchado. La voz del apóstol será escuchado en la pequeña casa. La voz, caso nominativo, hei phone, caso nominativo, el sujeto. La voz será oído, la voz del apóstol será oído en la pequeña casa. La voz del apóstol será oído en la pequeña casa. Preguntas. ¿La voz del apóstol? La voz del apóstol será oído en la pequeña casa. Dos más. Número 19, hermano Kelly, por favor, lee griego y danos la traducción. Sí, señor. 19. Sí, señor. Protos, Amy, Tom,
Amartolón, Esoben, de Cain, Ego. 18. ¿Y 18? 19. Soy primero a los pecadores y yo fui salvo. Sí, señor. ¿Qué es eso, son? El teléfono nos están llamando a él. Papá, mamá, abuela. Si Jesús no te está llamando, no contesta. Te llama, te lleva. Cuelga. Te llama. Es mi papá. Pues un momentico que el papá. Entonces, Emi quiere decir soy. Cristo dijo, ego Emi, yo soy. No, ¿por qué? Emi. No. Entonces, Cristo dijo, yo soy, ego Emi, soy protos, primero, de los pecadores. Sí. Ahora, hermano, Señor. la palabra esofe, Sí, señor. Es esto. ¿lleva aumento? Sí, lleva aumento, se pasó. Y es pasivo. Sí, porque la zeta eta, Sí, voz sí. pasiva, ¿no? Sí, ¿Qué sí. palabra agrego? Ser. Ser, esoten, fui salvo. Y también fui salvo. Caio, también. Soy primero de los pecadores y también fui salvo. Ah, no, eso puede yo, ¿no? También. Yo fui salvo, sí. Y también yo fui salvo. Y también yo fui salvo. Entonces, número 19, soy primero de los pecadores y también yo fui salvo. Hagamos la gente todos en Preguntas. ¿Quién quiere la persona hacer la última? Hermana Lady. Lee griego, la última oración de todo el primer año de griego. Amén. Hermana Lady. Oxómetra, mentos, ágetos, oftesómetra, decai, Autónomo. Nosotros veremos los ángeles y seremos vistos por ellos. Perfecto. Opsómeta, que proviene de página dice 48, ¿no? Opsomai, yo veré, futuro deponente de blepo. Un verbo deponente puede traducirse pasivamente en un verbo deponente, imposible. Siempre los verbos deponentes se traducen activamente. Entonces aquí, opsómeta, nosotros veremos a los ángeles. No la ciudad en California. No vamos a ver a Hollywood, por favor. Nosotros veremos a los ángeles. Segunda cláusula. Tengo otra vez la palabra blepo en su forma del futuro. No lleva aumento. No. Pero es diferente que opsómeta, el primer verbo, la primera palabra del número 20, es diferente. ¿Qué es la diferencia entre opsómeta y optesómeta? La zeta eta. ¿Y qué me indica la zeta eta? ¿Qué cosa? No solamente el futuro, pero la voz pasiva. Entonces, cuando trato de la voz pasiva, tengo que agregar al español para cumplir el sentido de la voz pasiva. ¿Qué palabra? Ser. Seremos.
vistos. Y seremos vistos también por ellos. Cupauto. Entonces, número 20 queda así. Veremos a los ángeles y seremos vistos también por ellos. Última vez. Veremos a los ángeles y seremos vistos también por ellos. Preguntas. Muchos nervios. En Jesucristo, el Rey de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad, gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. En nuestras luchas, juegues dolor, en tristes horas de tentación, Cristo nos llena de su vida.